El instructor de buceo de nuestra clase de espeleobuceo insistió una y otra vez en que nunca hay que salirse de la línea. Mi hermano estaba obsesionado con el buceo en cuevas. Lo que había sido un pasatiempo casual se había convertido en una pasión ardiente para él, y como yo era su compañero de buceo, no tardé en encontrarme en la clase de certificación de buceo en cuevas. La primera vez que buceé, me sorprendió el vasto y complejo mundo que había bajo las olas. Podría haberme conformado con hacer submarinismo en aguas abiertas el resto de mi vida, pero mi hermano siempre estaba buscando nuevos y emocionantes retos, lo que nos ha llevado a meternos en problemas en más de una ocasión. Fue entonces cuando debí ser más cauto cuando empezó a hablarme del buceo en cuevas. Estoy seguro de que el buceo en cuevas puede ser una experiencia maravillosa y tranquila si se hace bien. Pero el ego de mi hermano y las trampas engañosamente peligrosas que entraña el buceo en cuevas deberían haberme hecho salir corriendo. Mi hermano había pasado bastante tiempo buscando las distintas cuevas para bucear en los alrededores de donde vivíamos. No paraba de repetir una y otra vez la palabra sifón, y finalmente le pregunté qué era. La mayoría de la gente bucea en fuentes donde el agua fluye hacia afuera y la corriente te empuja hacia la entrada. Un sifón, sin embargo, es cuando el agua fluye hacia el interior de la cueva, alejándote de la entrada. Parecía la prueba definitiva, lo cual era irresistible para mi hermano, que siempre tenía algo que demostrar. Por eso, antes de completar nuestra certificación, habíamos partido hacia una cueva submarina de Pensilvania. Mi hermano dijo que ya habíamos recibido suficiente entrenamiento al certificarnos en aguas abiertas de nivel avanzado. Por alguna razón, estuve de acuerdo. Nos dirigíamos a la entrada de una cueva submarina llamada Conkey Hole. Mi hermano había mencionado que había formado parte de una antigua leyenda de los nativos americanos. Por aquel entonces, la tribu Lenape vivía en esta zona. Decía que un joven, tras ser rechazado por su amada, se zambulló en el agujero y solo salió un charco de sangre por el otro lado. A kilómetros de distancia, el sistema de cuevas submarinas desembocaba en una bahía. En aquel momento, me había reído y había puesto los ojos en blanco. Tras un largo viaje en coche, habíamos llegado al lugar de la inmersión. Me sorprendió lo desierto que estaba. No era más que un pequeño estanque en medio de Pensilvania. Había un hostal a lo lejos y una granja de árboles de Navidad, pero por lo demás, todo estaba tranquilo. Eso es todo, dije. Esperaba algo más grande. Hay una entrada en alguna parte. Tenía fuego en los ojos y era contagioso. Estaba empezando a ver el atractivo de ir a explorar, pero me preguntaba si realmente estábamos preparados. Era bien sabido que solo se permitía bucear en cuevas a quienes tuvieran la titulación adecuada. Nosotros aún no teníamos el título, pero mi hermano insistió en que, puesto que estábamos certificados para bucear en aguas abiertas en nivel avanzado, no tendríamos problemas. Mientras miraba a mi alrededor, pensé, aquí no hay nada interesante. El estanque no era grande, tenía unos 15 metros de ancho y era poco profundo. Pero al mirar al fondo, vi una pequeña grieta en la superficie. Mi hermano también la había visto e inmediatamente empezó a nadar hacia la entrada. Como éramos relativamente novatos en el buceo en cuevas, los dos llevábamos una sola botella, que solo nos daba unos 45 minutos de aire. La norma era utilizar un tercio del aire para explorar, un tercio para salir y un tercio solo en caso de emergencia. Por eso solo habíamos acordado estar allí 15 minutos antes de darnos la vuelta. Nadamos más cerca de la grieta, y yo esperaba que fuera más evidente. No era más que una pequeña grieta, lo suficientemente grande como para colarse por ella. Se conocen como restricciones y se sabe que han sido el final de muchos buceadores de cuevas. Si te quedas atascado en un apretón bajo el agua, te quedarás sin aire, sobre todo por toda la respiración de pánico que agota tu tanque. Estas restricciones eran justo el tipo de cosas que a mi hermano le encantaban.
e inmediatamente empezó a contonearse para entrar en la grieta. Levantó barro que cubrió el fondo del estanque, dificultando la visión. Tras un breve forcejeo, su cuerpo desapareció por la grieta. Era mi turno. Debo admitir que atravesar superficies rocosas, afiladas con equipos delicados de los que depende mi vida, no era mi idea de un buen momento. Pensé que si conseguía pasar esta parte, valdría la pena. Empecé a abrirme paso. Las paredes rocosas de ambos lados eran sorprendentemente afiladas. Seguí avanzando y me di cuenta de que había un giro. Tuve que girar el cuerpo para poder doblarme. Seguí forzando la entrada para adentrarme en la fisura, y efectivamente, al cabo de un rato, me liberé y entré en una gran cámara. La única luz era muy tenue y procedía del túnel que acababa de atravesar. Solo 1 metro dentro de la cámara se convirtió en completa oscuridad. Pude ver a mi hermano allí, haciendo brillar su luz alrededor. Era realmente asombroso. Cada dirección en la que miraba era negra, y no tenía ni idea de hasta dónde llegaba. Inmediatamente comprendí por qué la gente hacía esto. Iluminé con mi luz la entrada y la pared. Había barro mezclado con roca anaranjada. Era como estar en otro planeta, pero la luz se desvaneció en la negrura. Mi hermano ató un cabo a la pared rocosa y, tras asegurarse de que estaba bien sujeto, empezó a dar patadas de rana a lo largo de la pared. Juntos empezamos a descender por lo que parecía un gran túnel, aunque solo podíamos ver un lado. De vez en cuando pasaba alguna criatura nadando o arrastrándose, lo que me tranquilizó. Al menos no éramos los únicos aquí abajo. Algo era capaz de sobrevivir. Nos adentramos en la cueva, dando patadas de rana, con cuidado de no levantar demasiados escombros, pero ninguno de los dos lo hacía muy bien. No obstante, avanzamos hacia una gran cámara, más profunda y alejada de la entrada, más alejada del aire. Casi de inmediato, las rocas de color naranja mugriento adquirieron un tono violáceo, como si hubiéramos entrado en un entorno diferente. Cientos de estalactitas cubrían el techo. Las miré mientras mi luz pasaba sobre ellas y luego volvieron a caer en la oscuridad. Me sorprendió ver algunos pequeños crustáceos pálidos. Parecía un lugar donde no viviría nadie, pero aquí estaban. Mi hermano quería ver qué había tras la siguiente esquina. Mi hermano quería ver lo que había a la vuelta de la siguiente esquina. Estábamos profundizando y miré mi ordenador de buceo. Aún nos quedaban varios minutos de aire, pero las patadas de mi hermano me ponían nervioso. Había empezado a dar patadas de aleteo para profundizar y había empezado a levantar todo tipo de escombros. A medida que el sistema de cuevas se hacía más profundo, pude ver que se ramificaba en varias direcciones. Se había tumbado tal y como nos habían indicado, pero antes de que yo pudiera alcanzarle para indicarle que se pusiera en marcha, ya se había puesto en marcha de nuevo. No era la primera vez que tenía la sensación de que estaba actuando peligrosamente durante una inmersión. Cuando salimos del agua, continuó, aparentemente imparable, hacia la siguiente parte de la cueva. Se colocó en posición y empezó a meterse en un espacio estrecho. Esto siempre me ponía nervioso. Muchos buceadores de cuevas prefieren utilizar un equipo de montaje lateral o un rebreather llamado Sidewinder para entrar en espacios más estrechos. Como éramos relativamente novatos en el buceo en cuevas, llevábamos los tanques montados a la espalda, lo que hacía más difícil pasar por las restricciones. El buceo en cuevas es muy peligroso, pero también permite explorar lugares que el ser humano nunca ha visitado. Esto me entusiasmó. Era como la última frontera de la Tierra. Siguió avanzando, y pronto sus aletas cayeron en la oscuridad. Esperé un momento en el agua. Es más difícil retroceder de una restricción que avanzar. No quieres crear un atasco con aire limitado. Aún así, mientras caminaba solo por la cámara submarina, que se sentía tan aislada, tan lejos de todo lo familiar, empecé a adentrarme en la restricción. Realmente no quería tener una crisis existencial solo en una cámara subacuática.
Las rocas eran afiladas y me rozaban el traje. Con cuidado, seguí arrastrando los pies para adentrarme en el estrecho espacio. En un momento dado, solo pude mover la pierna unos centímetros hacia arriba y hacia abajo. No me estaba acostumbrando a pasar estas restricciones. Al otro lado, volví a ver a mi hermano, alumbrando con la luz. Ya había atado otro cabo y empezaba a nadar hacia el interior de la cámara. Miré mi ordenador de buceo. Ahora estábamos a mayor profundidad y pronto tendríamos que dar la vuelta. Continuamos a través de lo que parecía un laberinto interminable. Parecía ser un gran túnel tallado por una corriente submarina. A lo largo de milenios, había enormes rocas por las que empezamos a serpentear. Era magnífico. El agua de esta cámara era clara y aún no se había contaminado con nuestras patadas. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que el cieno que estábamos levantando parecía ir a la deriva. Parecía haber entrado en una pequeña corriente. Supe que era el momento de dar por terminada la inmersión, pero a lo lejos, ambos vimos algo grande pero muy tenue. Nuestras luces de buceo no llegaban tan lejos. Yo estaba igualmente fascinado por el objeto en la distancia, y seguimos avanzando. De repente, mi hermano se quedó sin sedal. Nadó hasta el fondo, ató el sedal y me miró, preguntándose si yo ataría un nuevo sedal. Negué con la cabeza y di un golpecito a mi ordenador, indicándole que no teníamos tiempo para profundizar. Se volvió hacia el objeto y trató de verlo, estirando la mano todo lo que pudo. Volvió a mirarme y me hizo señas de que siguiéramos adelante, pero yo no se lo había confirmado, así que salió nadando. Rápidamente até mi cabo naranja brillante a un pequeño saliente del suelo. ¡Qué imbécil! Terminé de hacer un nudo de pajarita descuidado y corrí tras él. Mi linterna lo encontró, todavía pateando hacia el objeto. Gracias a Dios aún podía verlo. Pateé más fuerte para alcanzarlo. Entonces, de repente, se detuvo en seco. Su cuerpo comenzó a hundirse lentamente hacia el fondo, mientras él permanecía perfectamente quieto. Fue entonces cuando por fin me acerqué lo suficiente para ver lo que era. A través de la oscuridad, el gran objeto todavía era difícil de distinguir. Los bordes eran difíciles de discernir. Pero en los segundos siguientes, mi cerebro encajó las piezas y retrocedí como si me hubiera poseído algún viejo mecanismo de defensa mamífero. Había una especie de crustáceo muerto, o al menos el caparazón de uno que había mudado. Lo verdaderamente espeluznante era el tamaño del caparazón. Debía de ser del tamaño de un coche. Tenía largas antenas y una enorme pinza que parecía un cruce entre un langostino gigante y una langosta. Me estremecí, preguntándome si algún horrible monstruo había excavado este sistema de cuevas y si habíamos tropezado con su guarida. ¿Quién sabe qué criaturas prehistóricas podrían vivir en las profundidades de la Tierra? Era difícil saber qué aspecto tenía, porque solo era el caparazón, y parecía un trozo de él. Mi hermano se acercó nadando, y yo lo seguí, planeando sobre él. Nos miramos. Yo señalé la señal de buceo, indicando que debíamos subir a la superficie. Él asintió y empezamos a nadar de vuelta. De repente, sentí que el cabo se aflojaba. La única explicación posible era que se me hubiera deshecho el nudo. Mi hermano se dio cuenta y nos miramos, ambos con una sensación de horror. Intenté mantener la calma y pensar en una solución. Mi hermano empezó a agitar los brazos para nadar de vuelta al punto de partida. Miré a mi alrededor con mi linterna y vi que había muchos caminos que recorrer. Atamos otro cabo relativamente cerca, así que solo teníamos que mantener la calma y trabajar para volver. Me alegré de que aún me quedaran 2/3 de mi oxígeno. Mi hermano se movía rápido y a mí me costaba seguirle el ritmo. Sabía que tenía que ir más despacio y respirar, pero mi hermano nadaba aún más rápido. Sentía que mi cabeza empezaba a nadar y sabía que si seguía esforzándome, me desmayaría. Reduje la velocidad y mantuve la vista en las aletas de mi hermano, que cada vez
eran más débiles. Intenté gritar a través de mi regulador, pero no pude. Estaba fuera de mi vista. Me acordé de lo que dijo el instructor de buceo en cuevas. El pánico mata a la gente. El pánico mata a la gente. Tenía que mantener la calma. Floté durante varios segundos, intentando tranquilizarme. Mi respiración volvió a la normalidad y empecé a ordenar mis pensamientos. Tenía que nadar hacia el lugar de donde creía que había salido mi sedal, pero, dada la ligera corriente, el lugar de donde había salido podía no ser el correcto. Sin embargo, no tenía otra opción. Retrocedí en la dirección de la que había venido. Esforcé la vista en busca de una señal de mi hermano y comprobé mi ordenador de buceo. Miré las paredes y traté de recordar algo inusual, pero todo parecía igual. Nadé hacia la oscuridad y pude sentir cómo empezaba a entrarme el pánico de nuevo. Solo tenía que encontrar la otra línea. Mi corazón latió más rápido cuando vi la otra línea a lo lejos. Nadé hacia ella y la sujeté suavemente. ¿La había encontrado mi hermano? Mi hermano lo había encontrado. Él podría haber hecho que se moviera, pero el sedal seguía flácido. Miré a todas partes, pero no pude encontrarlo. Sabía que tenía que tomar pronto una decisión, buscarlo o dejarlo, y buscar ayuda. Sentía que si conseguía ayuda, encontrarían su cuerpo. Es fácil enfrentarse a la muerte de un desconocido, pero cuando te preocupa alguien a quien conoces de toda la vida, da miedo. Sabía que tenía que volver y buscarlo. Sabía que tenía que usar mi aire de reserva para buscarle, aunque probablemente significara que yo también moriría. Aún así, no puedes dejar morir a tu hermano. Recogí mi sedal y fui a atarlo de nuevo cuando me di cuenta de que había otro sedal, atado a unos metros de distancia. No había reparado en él antes porque una roca lo bloqueaba al entrar. Nadé rápidamente hacia él y lo comprobé. Lo primero que noté fue lo viejo que era. Parecía que lo habían puesto allí hacía décadas. No tuve tiempo de pensar demasiado en ello. El sedal se adentró en la negrura y solo pude preguntarme a dónde había ido. Entonces el sedal se movió un poco. Entonces la cuerda se movió un poco. Empecé a nadar siguiendo su rastro, asegurándome de buscar a mi hermano a mi alrededor. Finalmente, el sedal me llevó a un agujero en el fondo de la cámara. A medida que me acercaba, noté que la corriente empezaba a aumentar y me di cuenta de que era un sumidero. Vi algo que sobresalía del agujero. La mano de mi hermano. Estaba allí, colgando, tratando de salir. Sabía que tenía que alcanzarlo, pero también sabía que si lo hacía, ambos podríamos morir. Mi corazón latía muy deprisa y empecé a respirar más rápido. Sabía que esto consumiría mucho aire, pero si lograba liberarlo, quizá ambos pudiéramos salir ilesos de esto. Recogí el sedal y lo até a una roca cercana, asegurándome de que estaba bien sujeto. Luego me acerqué lentamente al agujero hacia atrás, sujetando con las manos el sedal viejo y el nuevo. La mano de mi hermano seguía apretada como si su vida dependiera de ello, así que continué retrocediendo por encima de su mano. Podía sentir cómo me tiraban de las piernas hacia el agujero con una fuerza mucho mayor de la prevista. Tal como esperaba, la otra mano de mi hermano giró alrededor de mi muslo y se enganchó. Había llegado el momento. Empecé a tirar. Estaba funcionando a la vez. Empezamos a ascender hacia afuera. Justo entonces, sentí que la vieja liana se rompía. De repente, mi hermano y yo nos encontramos colgando de una mano. Me solté de la liana y empecé a subir con las dos manos. Tan absorto estaba que no me di cuenta de que algo más entraba en la cámara. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Para mi horror, el sedal volvió a aflojarse. Miré hacia arriba y vi una gigantesca garra blanca en la oscuridad. Solo la vi una fracción de segundo antes de que mi hermano y yo cayéramos por el agujero. La corriente era fuerte y nos arrastraba hacia una cámara más grande y ancha. La corriente de este túnel era aún más fuerte
y caíamos como escombros atrapados en un río. Aunque pudiéramos detenernos, sería imposible luchar contra una corriente tan fuerte. Intenté mirar mi ordenador de buceo, pero daba vueltas sin control. De vez en cuando, me empujaban contra una pared. A la tercera o cuarta vez, la luz que llevaba atada a la mano chocó contra una roca y la luz se apagó. Casi inmediatamente, fuimos arrastrados fuera del túnel y caímos en caída libre. No sé hasta dónde caímos, pero debieron de ser cientos de metros. Cuando aterrizamos, el agua se me echó encima y me empujó aún más abajo. Era difícil distinguirlo en la oscuridad total, pero nadé en la dirección que esperaba. Romper la superficie fue una gran sensación. Me detuve un momento antes de sacar con cuidado mi linterna de reserva del bolsillo. Encendí la luz y miré a mi alrededor. Me sorprendió descubrir cámaras tan grandes bajo tierra. Debían de tener el tamaño de un gimnasio. Vi un montón de rocas en un rincón y nadé hacia ellas. Al menos podría descansar. Mientras pensaba qué hacer, nadé hacia las rocas, sin saber la profundidad del agua. Intenté no pensar. Mientras salía del agua, empecé a sentir miedo. Me preguntaba si la criatura realmente había cortado el sedal con su garra. Si la criatura era tan grande, ¿de qué tamaño era? ¿Cómo podía vivir una criatura de ese tamaño en un lugar así? Barrí el agua con mi linterna, esperando ver alguna señal de mi hermano. Por fin miré mi ordenador de buceo. Ordenador. Me sorprendió ver que aún quedaba un tercio del tanque. No había forma de que pudiera volver a salir por donde había venido, pero al menos estaba en una cámara grande con aire respirable. Nunca se sabe cuánto oxígeno hay en estas cámaras aisladas bajo tierra, pero aún así me sentía bien. Supuse que era mejor guardar el oxígeno del tanque para cuando lo necesitara. Pero sabía que mis posibilidades eran escasas. Era difícil no preocuparse por estar atrapado y probablemente muerto. Intenté distraerme y pensar en cómo resolver el problema. Todavía no había visto señales de mi hermano. Miré la superficie del agua con la luz. Sabía que no podía esperar mucho más. Tenía que entrar a buscarlo. ¿Y si estaba atrapado y se estaba quedando sin aire? Estaba casi seguro de que se había precipitado por la cascada hasta esta cámara. Me volví a poner la máscara. Caminé con las aletas hasta el borde del agua y me sumergí. Rompí la superficie y empecé a explorar con la luz. La cámara era enorme por encima de la superficie, pero por debajo era aún más vasta. Mi luz reveló una intrincada red de salas, umbrales y pasadizos, aparentemente interminable. Si no hubiera sido por mi angustioso viaje hasta aquí, este lugar habría sido el sueño de cualquier buceador. Era todo un mundo nuevo, inexplorado y codiciado por los buceadores de cuevas. Exploré la zona, manteniendo una distancia prudencial, y observé varias rocas grandes bajo la cascada. Mi hermano no aparecía por ninguna parte. Me sentía desesperada, pero tenía que concentrarme en encontrarlo. Tenía que encontrar a mi hermano lo más rápido posible, sin entrar en pánico ni gastar demasiada energía. A medida que pasaba el tiempo, me resultaba más difícil dejar de entrar en pánico. Respiraba demasiado rápido y sabía que pronto me iba a quedar sin aire. Sabía que si quería hacer una verdadera jugada para escapar de este lugar, necesitaría cada segundo que me quedaba. Mi única esperanza era encontrar una salida con el oxígeno que tenía. Y si eso fallaba, bueno, mis ojos se lanzaron frenéticamente alrededor, barriendo las diferentes formaciones de la cueva y las entradas de los túneles. Algo me llamó la atención. Al entrar en uno de los túneles, se había levantado un montón de escombros y cieno que parecían conducir al interior del túnel. Estaba a solo unos 10 metros de distancia, y aunque sabía que podría ser mi última oportunidad de escapar del agua, sabía que era mi mejor esperanza. La visibilidad era escasa, y el túnel se dividía en varias direcciones, pero el camino estaba despejado.
Solo tenía que seguir el rastro de cieno que había levantado el agua. Rezaba por mi hermano. Salía una gran cámara con el suelo y el techo cubiertos de estalactitas y estalagmitas. Recuerdo que aprendí que si una cueva submarina tenía estalactitas y estalagmitas, en algún momento había sido una cueva seca. Olvidé las normas de buceo en cuevas. Me olvidé por completo de la línea de seguridad. No me importaba dónde acabaría mi cuerpo. Empecé a perder el control de mi respiración, que se hacía cada vez más rápida a medida que empezaba a hundirme de verdad. ¡Qué condenado estaba! Me detuve y me hundí hasta el fondo de la cueva. Solo respira, pensé. Los instructores de buceo no me lo podrían haber dejado más claro durante las horas y horas de entrenamiento que tuve en mi vida. Si entras en pánico, se acabó. Me quedé allí en el fondo y me tomé un momento para calmarme. Después de calmarme, abrí los ojos. A veces encontramos cosas cuando no las estamos buscando. Si no hubiera dejado de buscar, no habría visto la luz de mi hermano. Los buceadores de cuevas deben tener al menos 3 luces. Si tu primera luz deja de funcionar, tienes una de reserva. Si se te cae la segunda, tienes una tercera. Muchos buceadores de cuevas llevan 4 linternas. Conociendo a mi hermano, con suerte llevaba 2. Pero como no vi ninguna cuando caímos al sumidero, era posible que esa fuera su segunda y última linterna. Si ese fuera el caso, lo más probable es que estuviera tanteando a ciegas. La idea de que mi hermano entrara en pánico en su último aliento me enfureció, y volví a ponerme en marcha con vigor. El rastro de escombros había desaparecido en su mayor parte, pero no veía por dónde iba porque era un laberinto. Me estaba quedando sin aire, y sabía que tenía que volver a la cámara, o me quedaría sin aire. Decidí seguir adelante. Pensé que nadie me encontraría en unos días, y tenía razón. Pero, ¿y si mi hermano estaba atrapado o herido? Después de decidir seguir adelante, encendí la luz y vi a mi hermano pateando hacia mí. Pero lo que fue la mayor sensación de alivio que había sentido en mi vida se convirtió en miedo cuando me di cuenta de que estaba gritando a través de su máscara de respiración. Me agarró y me tiró hacia atrás por donde había venido. Entonces, miré más allá de él y mi corazón se hundió. Me invadió el impulso de correr, y lo hice lo más rápido que pude, porque a mi hermano le seguían 2 criaturas gigantescas que parecían gambas. Debían de ser tan largas como un coche, y se acercaban rápidamente. Mis instintos se apoderaron de mí en ese momento. Fue más un acto reflejo que otra cosa. Pateamos con más fuerza a aquellas criaturas. Sentí un escalofrío al pensar en sus largos y pálidos cuerpos arrastrándose por las paredes de la cueva. Parecían casi 100 pies. Sabía que si nos atrapaban, nos comerían vivos. De repente, la idea de quedarme sin aire me pareció casi trivial. Era como si hubiera sido una conclusión natural de nuestras vidas. No había nada horrible o brutal en ello. Yo no iba a morir en ese infierno, y mi hermano tampoco. Lucharíamos, él iba delante de mí, pero se guiaba por mi luz, ya que había perdido la suya. Doblamos la esquina hacia la sala llena de estalactitas y volvimos a salir a la cámara más grande. No me atreví a mirar detrás de mí. Apunté con mi luz hacia la esquina, pero allí, al fondo del túnel, había 3 más de las criaturas. Sus horribles cuerpos pálidos arañaban hacia nosotros. Un fuerte chillido sonó detrás de nosotros. Estábamos atrapados. Nuestra única esperanza era sumergirnos más. El siguiente tramo me pareció eterno. El objetivo era sencillo: alejarnos de las criaturas. Doblamos la esquina y entramos en un pozo vertical. Se hizo más pequeño y podía sentir una corriente que nos tiraba más profundo. Llegamos a un lugar estrecho y al encender la luz vi que las criaturas se abalanzaban sobre nosotros. Era el momento. Mi hermano y yo empezamos a apretujarnos en el estrecho lugar, forzando la entrada tan rápido como podíamos.
Era como salir del agua con un tiburón mordiéndote los talones. Como si las cosas no pudieran ir peor. Los dos nos quedamos atascados. Mi hermano señaló su tanque y supe a qué se refería. Mi hermano señaló su botella y yo supe a lo que se refería. Teníamos que deshacernos de las dos para que encajaran. Nos desabrochamos y me sorprendió ver que funcionaba. Él consiguió sacar la suya, pero la mía se atascó. Aunque el agujero era demasiado pequeño, empezaron a cavar. De repente se hizo evidente que esas criaturas habían construido esta capa. Mi hermano me hizo una señal para que le soltara y compartiéramos lo que quedaba de su botella. Nos soltamos y empezamos a ir juntos a la deriva en la corriente. Parecía incluso más fuerte que antes. Seguimos respirando juntos, aunque pude ver que la botella estaba casi vacía. La respiración empezó a hacerse más difícil mientras intercambiábamos miradas. Él respiró larga y profundamente y me pasó el regulador, indicándome que hiciera lo mismo. Juntos, descendimos por una cámara submarina. En nuestra última respiración, el tanque estaba vacío. Lo arrojamos al fondo de la cámara. Tal vez dentro de unos cientos de años, alguien podría cartografiar este sistema de cuevas y encontrarnos. Entonces, tal vez la gente sabría lo que nos pasó. Era extraño, pero había algo de consuelo en esto. Todo empezó a enturbiarse a medida que el dióxido de carbono se acumulaba en nuestros cuerpos. Mi cerebro quería aire desesperadamente. Al cabo de unos 30 segundos, empecé a sentir que me dolía la cabeza. La corriente nos llevó a doblar otra esquina, y vi que había luz. Era una luz al final del túnel. Pensé en dónde estaba. Estaba en una cámara subterránea bajo tierra, a punto de ahogarme. ¿Cómo iba a saber que ver una luz al final del túnel sería tan literal? A medida que me acercaba, los detalles se hacían más claros. Parecía tan real. Entonces me di cuenta de que el techo había cambiado. Había burbujas de aire alrededor de la parte superior, y luego apareció una bolsa más grande. Juntos nadamos hacia arriba y respiramos. Qué tonto es no apreciar algo tan maravilloso como el aire. Llenamos nuestros pulmones de aire mientras la corriente nos llevaba a través de la cueva y salíamos a una gran masa de agua. El sol brillaba sobre lo que parecía un gran lago vacío. No recuerdo si fue mi hermano quien empezó o si fui yo, pero una vez que estuvimos fuera del agua, los dos empezamos a reír histéricamente. Estábamos muy asustados y no dejábamos de mirar al agua, temerosos de que los monstruos hubieran escapado de su hogar submarino. Pero puedo decirles por experiencia propia que todavía hay muchas cosas que desconocemos de nuestro planeta. Todavía hay muchas zonas olvidadas en las profundidades que deberíamos dejar en paz.